conversación. Lo cierto es que esa comunión entre ideología y política es prácticamente inseparable, al menos así lo podemos percibir a lo largo de la historia. Los seres humanos tienen un cúmulo de conceptos, de visiones, de criterios, de sistemas de valores para encarar primero como decía este filósofo alemán Heidegger, su ser en el mundo, y luego también para encarar su ser con los demás, su mezcla con el resto de la sociedad. La ideología se ha transformado, tiene distintas características. Hablar de izquierda o de derechas, los matices en el centro, más hacia un lado, más hacia el otro. ¿Cuánto bien hace? ¿Cómo tiene que estar focalizada una ideología? ¿Tiene que partir desde adentro? ¿Tiene que ser algo que se hereda a la manera de respetar una tradición? ¿Tiene que ser algo que viene desde afuera? Estos detalles y esta discusión a continuación en Palestra Política en este viernes. Es viernes, pero no carecemos de profundidad. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos finalizando esta semana que la hemos denominado de formación política. Hemos hablado de planes de gobierno, ustedes recordarán del tema del voto, hemos hablado de representatividad y proporcionalidad. El miércoles teníamos un programa apasionante con el marketing político y ahora hablamos de la ideología. ¿Por qué? Porque a partir desde el lunes, amigos y amigas que nos ven, entramos en la esfera netamente electoral. Vendrá el primer candidato presidencial y la primera vicepresidenciable en esta búsqueda de escuchar planes de gobierno y propuestas políticas. Fernando Vargas y Margot Soria estarán el lunes acá en Palestra Política para hablar de su plan de gobierno y así durante todos los lunes y todos los días con variedad, con profundidad, con memoria histórica como lo solemos hacer acá en Palestra Política. Comenzamos con nuestra temática, pero antes vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Boris Miranda Espinosa. Estudió en la Universidad Mayor de San Andrés Ciencias Políticas. Realizó una maestría en Comunicación Estratégica en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es periodista especializado en coberturas políticas con experiencia en procesos electorales, seguimiento legislativo y generación de agenda pública. Es investigador independiente. Escritor invitado en los semanarios La Época y Pulso. En el año 2008 empezó como redactor del área política en el diario La Prensa. Es parte del grupo fundador del diario Página 7, donde trabajó durante 3 años. Es colaborador y analista sobre temas bolivianos del canal ruso de noticias Russian Today, analista de temas internacionales de Hispan TV. Diego Ayo Saucedo tiene un doctorado en Ciencias Políticas del Instituto Ortega y Gasset, España. Actualmente es profesor de la Universidad Mayor de San Andrés. Es profesor de Descentralización y Autonomías en la UMSA y en la Universidad Católica San Pablo. Ha impartido clases en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá. Trabajó como investigador en el PNUD. Ha sido gerente del proyecto de descentralización municipal en USAID. Fue viceministro de Participación Popular. Entre sus publicaciones se destacan temas relacionados a la democracia y descentralización, como los desafíos de la participación popular, voces críticas de la descentralización o municipalismo. Bien, ahí están nuestros panelistas, les damos la bienvenida. Diego, bienvenido. Boris, gracias por estar acá nuevamente. Hablamos del tema de esta noche y de los datos importantes. Vamos a empezar contextualizando la temática de hoy.
factor ideológico ha sido siempre un elemento distintivo en la actividad política. No se puede comprender la actividad pública sin un grupo de valores, visiones destinadas a otorgar una línea para orientar la administración de los asuntos públicos. Líneas de pensamiento político de derecha o de izquierda, los matices de centro que se inclinan más hacia una corriente que a otra. Todas forman parte de esta telaraña en la que aparecen las identidades políticas para mostrar su interpretación de la realidad histórica. Corrientes totalitarias y autoritarias que marcaron su influencia en el siglo XX, como el nazismo y el fascismo, corrientes anteriores como el socialismo utópico o el liberalismo marcaron la historia de la humanidad. Procesos políticos como el cubano o el chino han sido fuentes de inspiración para corrientes revolucionarias de izquierda en otras partes del mundo. Uno de los escenarios más importantes de la lucha ideológica se dio con la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. En medio se dio una batalla geopolítica con características militares en gran medida. La Guerra Fría polarizó al mundo en torno a dos visiones sobre el devenir, el capitalismo y el comunismo. El proceso de la política boliviana no estuvo en ningún momento ajeno a la realidad internacional. Con la caída del muro de Berlín en los años 90, se anticipa el nacimiento de una nueva época para la humanidad. Francis Fukuyama, autor liberal, habló del final de la historia. Otros aseguraron que llegaba el momento del final de las ideologías, pensando que a partir de aquel momento habría un camino llano para las concepciones liberales, entendidas como una separación del socialismo. Sin embargo, pese a ese debate mundial, en la realidad boliviana se fueron tejiendo criterios políticos, en algunos casos más autónomos y en otros casos paralelos al discurso externo. En el primer caso, se desarrollaron posturas políticas indianistas, nacionalistas, modelos contrarios al neoliberalismo instaurado en 1985, corrientes denominadas populistas durante los años 80. En conclusión, la influencia de la ideología en la política es una realidad que se impone por sí misma en los distintos escenarios de la historia del país. Bien, ahí está el resumen, la contextualización. Nuevamente, Diego, bienvenido, y Boris, bienvenido. ¿Cómo hablar del tema de la ideología? ¿Cómo enfocar esta relación con la política? ¿Cuánto bien o cuánto mal le puede hacer el factor ideológico a la práctica política? Diego. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo, Gabriel, con Boris, por supuesto. Además, muy admirado por lo lindo que está todo esto. Felicidades. Muchas gracias. A ver, yo creo que es fundamental analizar la posibilidad de identificarte con una línea política. Creo necesario e imprescindible marcar ciertas diferencias sin que estas diferencias lleguen a polarizarse y tornarse exacerbadas y casi imposibles de juntar nuevamente. Pero a ver, ¿cuál es la importancia de una polarización? Yo hago un recuento histórico, básicamente, de tres grandes modelos que a comienzos del siglo XX estaban en pugna. Uno es básicamente el fascismo, otro es el socialismo y otro es la democracia liberal, el liberalismo. Si los tres estaban en pugna. Y parece que esto es una cuestión histórica. Si vemos otros tiempos históricos en la humanidad, ha habido igual tres modelos en pugna. Me refiero, por ejemplo, al 1500. Estoy refiriendo a un texto muy interesante de un historiador. En el 1500 estaban las ciudades, era un modelo citadino, estaban los imperios y estaban casi como embriones las naciones. Igual había tres modelos en pugna. Y después finalmente solamente queda uno, las naciones, ¿no? Igual, a comienzos de siglo tenemos estos tres modelos. Uno de ellos, el fascismo, termina periclitando el año 1945 y básicamente el socialismo termina periclitando en 1989 con la caída del muro de Berlín. Entonces entramos a un mundo unilateral, ¿no? Unidimensional. Solamente la democracia liberal parece ser el único camino posible. Por eso la gran teorización de un fantástico libro, por otra parte, de Francis Fukuyama, sobre el fin de las ideologías, el fin de la historia. Sin embargo, en mi criterio, más bien se recrea nuevamente esta forma tripartita de conformarse la identidad modélica política en el planeta. O sea, la tendencia es que rebroten. Que rebrotan.
Exactamente. Un rebrote, ¿ya? Un rebrote igual tripartito, ¿no? Que va a marcar no necesariamente diferencias entre izquierda y derecha. No sé si esa es la diferenciación mejor. Ahora, ¿el rebrote es dentro de los márgenes de la democracia liberal o no? Sí, pero Sí. van escapándose de ella. Y posiblemente nunca estuvieron en ella. Por ejemplo, Bahrein nunca estuvo, ¿no? Países que jamás han sido democracias liberales y más bien te reconfiguran el mundo entre lo que son democracias liberales, democracias híbridas y básicamente sistemas autoritarios en sus diferentes concepciones, ¿no? Entonces igual tenemos una modelación tripartita. Habrá que ver cuál gana en el transcurso de la historia, ¿no? Bien, Boris, esa relación entre lo ideológico y lo político, ¿cuán estrecho es y cuánto bien hace o es negativo? Evidentemente, la política es indisoluble de la lo ideológico. composición de ideología, sí. Es decir, no se puede hacer política si no existe con mayor o menor densidad una composición, una constitución ideológica. La cosa es identificarlo por de detrás. repente, ¿no? Hay gente que incluso no la termina de comprender o no la termina de delinear, pero la política, aún siendo un acto intuitivo y un acto inmanente del hombre, tiene a la ideología como un elemento inmediato. Mira, evidentemente existen ciclos que se van renovando, ciclos que van, periodos históricos que mueren, periodos históricos que van naciendo. Estamos ahora, por ejemplo, en la ruptura de un orden mundial que fue terriblemente sólido en los últimos 25 años. Un orden mundial que tal vez no tiene un antecedente en la historia de la humanidad, en el sentido de que nunca la ideología de mercado, evidentemente hubo países que no estuvieron dentro del consenso de la ideología de mercado, pero nunca antes un modelo tuvo tal aceptación en términos porcentuales en el globo terráqueo, ¿no? Es decir, se impone el mercado no solo como una situación de fuerza, de cohesión, sino también como una situación de consenso. La ideología, desde Fukuyama y muchos pensadores que siguieron adelante, construyeron un aparato ideológico que convenció a bolivianos, argentinos, a chilenos, a mexicanos, a europeos de que el modelo que se iba a adoptar era el modelo de mercado, una economía de mercado, el liberalismo económico y social con algunas variedades, pero existía, digamos, un consenso ideológico. Ahora estamos viviendo un momento interesante porque se está rompiendo ese consenso, se está rompiendo esa hegemonía mundial que existía, y todavía tal vez no vemos tan perfiladas las ideologías de lo que se refiere Diego. Tal vez no estamos viendo tan perfiladas cuáles son las ideologías que van a venir a disputar el siglo XXI y que van a tal vez recién a finales de este siglo, tal vez nosotros no lo lleguemos a ver cuál va a ser la que se impone, o si alguna se llega a imponer como orden mundial, o si digamos, ya no es el tiempo del orden mundial y pasamos a una estructura multipolar. ¿Somos más ideológicos que antes, menos ideológicos? ¿O podemos decir que no somos ideológicos? Difícil responder eso. No, me parece una gran pregunta, te digo. De hecho, no. Es muy buena pregunta. No, a mí me parece una gran pregunta, es verdad. No tenemos A nivel global, no para aterrizar en ideologómetro, lo local, sí. Pero a mí me parece que deberíamos, en cierta manera y en un buen sentido, reideologizar la discusión política. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que estamos cayendo en un pragmatismo consumista desenfrenado. Que seas ex militante de izquierda o de derecha, no importa. Ambos quieren tener su hammer, ¿no? Es decir, puede ser que de una forma casi automática concibamos a un cooperativista minero como de izquierda, por ser humilde y por ser de extracción indígena. Pero Sin embargo, tiene su hammer, ¿no? Tiene su poderosa hammer. ¿Qué significa eso? Que sigue siendo de izquierda, pero se ha vuelto un poquito burgués, ¿no? Lo que pasa es que nos están empezando a ganar neoidentidades, identidades neotribales, ¿no? Que tienen que ver mucho con consumo, con cuestiones hedonistas, ¿no? Con cuestiones de mercado. Cosa que yo creo este gobierno está consolidando además, ¿no? Identidades que rompen lógicas clasistas, regionalistas, incluso étnicas, y van conformando nuevas identidades, en torno a la fraternidad de la morenada, por ejemplo, ¿no? En torno precisamente a pequeñas fracciones de cooperativistas mineros, en torno a pequeñas fracciones, ¿no? Identidades menores pero muy sólidas, todas ellas afincadas en este consumismo desenfrenado, del que nos hace recuerdo con mucha lucidez nuestro historiador recién fallecido, este judío, ¿cómo se llama? Que me encanta, que tiene el texto post-Europa. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero ¿a qué estoy yendo? Que tenemos que redefinir nuevamente, yo digo la ideología, decir, izquierda es no extractivismo, izquierda es luchar por el medio ambiente, izquierda es no falta de respeto a los derechos humanos, sino derechos humanos como premisa central de la humanidad. Izquierda es consolidación de la libertad de expresión. Es decir, hay cosas que se marcan muy claramente. Bueno, que te marcan una identidad. de repente la prioridad no está
el acento está puesto en otros aspectos, ¿no? En otros aspectos. Hay una reidentificación. Y la derecha, bueno, ya que estamos tocando ese tema, y la derecha, en Yo, Bolivia, replantearse, reelaborarse, redefinirse. no, con toda seguridad, una derecha que no entienda que del 2000 al 2005 este país se ha hecho en base a los movimientos sociales, no entiende nada. Una derecha que sigue intentando decidir, ¿no es cierto?, al margen de cocaleros, al margen de cooperativistas mineros, al margen de campesinos, es una derecha tonta. Evidentemente tienes que redefinir tu identidad. Ambos lados, en permanente Ambos construcción. lados. Yo creo que es en permanente construcción y además de forma especular, ¿no? Lo que hace el otro, digamos que lo vas imitando, ¿no? Ahora ese es el tema, ¿no? De repente estamos viviendo en una época de transición, en tema de años, ¿no? Aparece un gran volumen de gente joven. Por eso yo les preguntaba, ¿no? ¿En qué manera estamos ideologizados? ¿Somos más ideológicos que antes, menos ideológicos que antes? Esto para ya entrar al tema de las elecciones en el siguiente bloque. No, mira, una de las herencias de la década del 90 que todavía se vive acá ha sido el desmontaje de un aparato de construcción de identidades ideológicas muy sólido, que fue el que dominó el siglo XX. En los 90 se desmontó el sindicalismo, se desmonta la vanguardia minera, pero además se desmontan los partidos como tal, con una fuerte presencia ideológica. El MNR mismo se desideologiza, comienza a reconstituirse a partir de la decisión que toma en el 86. Se están modernizando, ¿no? Se decía en aquel Claro, momento. claro. Muere el Partido Comunista como tal, queda dentro de los marcos de la democracia marginal. El Partido Socialista aún no sufre una consecuencia bastante similar. Digamos, los aparatos, las estructuras que mantenían a las ideologías obreristas o a las ideologías más centradas, digamos, en partidos de derecha, como la Falange Socialista, por ejemplo, dan un paso al costado dentro de la constitución de sociedad política. Lo que eso te genera es que la generación de la que yo provengo, por ejemplo, ya llega con mucho menor recorrido, mucho menor andamiaje en cuanto a trayectoria política, mucho menor posibilidad de constituir una construcción de identidad propia, mucho menos posibilidad de descubrir o de tomar una decisión en cuanto a ideologías, porque estos espacios las sociedades tienden a individualizarse. Entonces la individualización genera eso, ¿no? Ya no existen las construcciones colectivas, que una ideología es un hecho social fundamentalmente. Tomando en cuenta la descripción de ese fenómeno, ¿esto tiene una factura en la democracia o no? No, sin dudas que tiene una fractura y grande. ¿Cuál es? Yo digo para además conversar con el televidente y no ser demasiado teórico, ¿no? La factura principal es que dejamos de ser ciudadanos participando y pasamos a ser compradores y clientes, es decir, comprando. Es decir, ¿no? Hay una mercantilización extendida. Es un poquito aquí apelando a Wallerstein, ¿no? El capitalismo es como aquella botella de aceite que se va extendiendo hasta el último confín, ¿no? Desde 1600 en Holanda hasta llegar a Estados Unidos y las últimas selvas de Borneo, todos nos convertimos en consumistas. Para pillar la idea facilita. Sí. A ver, trato yo, ¿no? Porque... Si estoy muy dificilito, te juro que bajo. Lo más que las preguntas son altamente teóricas, ¿no? Sí, no es fácil. sí. La idea siempre es este bloque ha estado caracterizado. El primer bloque, Bueno, a mí me especulamos encanta, tremendamente. Hay un proceso tenemos en cuenta en Bolivia, donde se han retomado parámetros ideológicos, pero hay un contexto y una dinámica también global que nos lleva a desideologizarnos. Sí, señor. Hay esas dos pugnas en tensión. Esa idea era la que quería Vas a ver que la pongo en facilito y te agradezco, Gabriel, por la pregunta. Yo te digo que la gente, cuando digo que es más cliente y consumista que ciudadano, me refiero es que al ser ciudadano tienes que pensar en el otro, tienes que ser solidario con el otro, tienes que trabajar por el otro, es que llamamos democracia comunitaria. En este espectro, te importa menos si al otro lo han atropellado el día anterior, si el otro ha sido asesinado el día anterior, te importa ir a Pollos Copacabana y comer tu pollo, por primera vez en tu vida, te importa ir a Mega Center y ver una buena película, te importa tirarte una buena farra y parar de contar. Es decir, cambiamos la lógica solidaria de ciudadanía colectiva, ciudadanía política, por consumismo, ¿no? Y esto está muy documentado en distintos textos. Y claro, es lo que llama Boris muy bien un proceso de individualización, ¿no? De satisfacción personal. Y en general el planeta está viviendo eso. No está viviendo una época de recreación constante. Si tú ves el texto que a mí me fascina, de Gilles Lipovetsky, que analiza el capitalismo del mundo, te muestra que las actividades culturales, entre comillas, han crecido casi en un 70%, desde Disney hasta
peep shows, que son shows eróticos, ¿no es cierto? Esto se ha extendido casi en 500% solamente en los últimos 20 años, ¿no? Hay un proceso de masificación de la diversión. Somos más clientes, somos más consumistas que ciudadanos. Estábamos hablando de ideología y implícitamente le dábamos ya una connotación. Tema político, valores, consignas sociales, etcétera, ¿no? Lo que clásicamente se llega a pensar. Pero hay una ideología detrás de la ideología también. Lo que pasa Hay es, una contraideología. lo que pasa es que la ideología no es una adscripción o una militancia, es una forma de vida, ¿no? O sea, es cómo tú vives, cómo tú eres en la comunidad. Los obreros del siglo XX... ¿En la comunidad o en la individualidad? Pero, por ejemplo, te pongo, los centros mineros del siglo XX se aseguraron de que todos tengan la misma posibilidad de acceso a alimentos, la misma posibilidad de acceso a techo, la misma posibilidad de acceso a educación. Escuelas con la mejor infraestructura estaban en el norte de Potosí, centros de salud con condiciones mejores a las de ciudades capitales estaban también en centros mineros, pero no estoy hablando de que ya se vivía ahí el socialismo, sino de que existía ya dentro de la forma de vivir de esas personas una percepción colectiva, ¿no? Colectivista, comunitarista. Y eso te muestra, digamos, de que la ideología te permite construir estas cosas. Ahora, por ejemplo, tú ves en las capitales de Sudamérica, ni siquiera estamos hablando de Europa, que están los malls y que la gente se va el fin de semana a vivir al mall. Es decir, te vas desde el desayuno, después el resto de la mañana lo pasas en los juegos, después puedes irte a almorzar, luego a las canchas de fútbol sintético, luego al cine, luego a la cena y te vuelves a tu casa. O sea, has pasado el fin de semana consumiendo. O sea, ya, el modelo que el problema, digamos, de esta masificación de servicios que se han generado en las ciudades, que todavía no ha llegado con fuerza a Bolivia, aunque ya se lo ve, ya se ven indicios, pero en otras capitales de Sudamérica vos ves que la gente vive consumiendo, ¿no? Ya no te planteas, vamos a pasarla bien, sino hoy día vamos a ir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, ya es, digamos, está permeado dentro de nuestra... La calidad se mide por el acceso a por el nivel no sé, inventar una palabra, de abarcamiento de cosas. Si me permites, tú decías una cosa, permítame un ratito en producción, se está poniendo difícil. ¿Por qué? Antes de la intervención decía, se está poniendo difícil. Claro, para hilar esto con lo anterior. Lo que quiero es ligar esto con nuestro país, ¿no? Entonces, para no quedarnos en la nube teórica, que es sumamente interesante a partir de este contexto, pero simplemente ejemplifico lo que dice Boris y que he intentado también exponer aquí. En el título de un guión irónico que hice yo, que llamaba, ¿no es cierto?, de la revolución de las armas a la revolución de las siliconas. Hemos pasado en general en el mundo de una revolución en función al otro, antes de que se caiga el muro de Berlín, era en función al otro. Es decir, el Che, con todas sus chambonadas, pensaba en el otro, digamos, ¿no? Pensaba en el otro. Hoy la revolución es interior. Piensas en yoga. También, ¿no? Piensas en hacer yoga, piensas en ir al gimnasio, piensas en todas estas cosas esotéricas, de energías, ¿no? ¿Cómo se llaman, no? Sí. Es decir, hemos pasado a una revolución interior donde importa el yo mismo. Y eso es preocupante que se extienda a nuestro propio país, ¿no? Nuestras identidades colectivas tan sólidas, tan recíprocas, tan solidarias, empiezan a resquebrajarse. Ahora, lo que les proponemos a ustedes es pensar en esta síntesis, ¿no? En esta síntesis. El país intenta, vía constitucional, de repente, seguir un camino de comunidad, de solidaridad, etcétera, con tropezones, sin tropezones, pero por otro lado hay otra realidad que fluye, ¿no? Que entra en este territorio y trata también de hacer lo suyo, de influenciar. ¿Hacia qué lado tirar? Medio maniqueo suena lo que estoy diciendo, pero es parte de la realidad. Vamos a un corte y volvemos. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo, porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos.
Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Hasta la fecha solo se pudo llegar a 234,000 personas empadronadas. Las modificaciones no habrían sido consensuadas con su organización. La estatal apunta a consolidar un sistema de transporte integrado. Encendió nuevamente la polémica con nuestro país. Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Definiciones. Equidad generacional es el reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos, sin perjuicio de su edad en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. La igualdad comienza cuando reconocemos que todos tenemos derecho a ser diferentes. Es un mensaje de Avia Yala Televisión. ...25 de agosto de 1825... recordamos 189 años de vida de la República Oriental del Uruguay. Los invitamos a apreciar un programa tremendamente especial de historia, cultura y del Uruguay de hoy. Enlace Diplomacia de los Pueblos. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo, porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nuestro compromiso a toda prueba. Palestra política, estamos hablando de ideología y de política, un poco en el mundo de las ideas, como diría Platón. Vamos a bajar. Lo que queremos presentarles y proponerles a nuestros panelistas es hablar de cómo este dilema, entre esta pugna existencial, si ustedes quieren, de lo individual y lo comunitario, influye en nuestros partidos políticos, en las agrupaciones de nuestro país, y también influye en la conducta de los líderes. Yo les hablaba en el corte, solamente lo cito porque es un tema que está de moda, el caso de Samuel Doria Medina, ¿no? Uno ve el transcurso, para casarlo con el tema de ideología, el transcurso de su actitud en los últimos meses, actitud política hablamos. En un principio se firma con Loyola Guzmán, con Quiroga, y él dice, soy de centro izquierda. Se da una operación de pragmatismo político, hay una alianza con sectores de Santa Cruz, saltan los anteriores fusibles y hay un giro de identidad. Y luego hay una revelación como la de las últimas horas, este video, donde vemos otra faceta del político, que había sido muy distinta de la imagen que se presenta, ¿no? Un hombre que hace primar lo corporativo, lo que es de su empresa por encima de lo legal, del bien común, si ustedes quieren, del derecho de las otras personas. ¿Qué influencia hay en este trama de lo ideológico y lo no ideológico incidiendo en nuestros partidos políticos, en nuestros líderes políticos? Diego. Yo creo que es tremenda, y todo el antecedente, la contextualización que hemos hecho con Boris, contigo, Gabriel, no es en vano, ni es tan platónica. En realidad tiene una orientación muy clara en lo que es el hacer política en Bolivia y lo que ha venido siendo, creo yo, la práctica política en los últimos 9 años, de la mano y a la cabeza del señor Evo Morales. En mi criterio, todo esto de la ideología replanteada a partir del consumismo se ha terminado consolidando como la ideología en Bolivia. Es decir, si hay un objetivo en el gobierno de Evo Morales, es que todos consumamos, y consumamos mucho. Es decir, no está creando ciudadanos, está creando más clientes, ¿no? Es decir, no importa tanto si no eres ciudadano y piensas y deliberas y participas
y criticas y dices tu opinión. No, mejor recibes tu estadio y tu cancha de fútbol y para de contar. Pero qué complicado, ¿de qué poder que tiene Evo Morales sobre no, las conciencias de muchísimo las personas? poder, pero muchísimo poder. Pero ¿y lo individual, tú estás de acuerdo? Pero déjame terminar, ¿no? La idea central en esta euforia de, obviamente, ¿para qué vas a pensar? Está el teleférico para que te subas y punto, no tienes que pensar nada. Si la cuestión es dar obras de cemento, esto generaliza una orientación que nos lleva a una pregunta. En función a quién se está construyendo la ciudad y el país. Se está construyendo, y lo voy a responder de una manera muy esquemática, en función a las empresas que ganan las licitaciones y se llevan la mayor cantidad de plata. Si le estás generando, básicamente, ¿no es cierto?, amplios sectores beneficiados de nuevas oligarquías, nuevas burguesías, con ciudadanos que se limitan a consumir. Entonces, toda la primera parte de la ideología consumista, Evo Morales la refrenda de una manera fantástica y muy eficiente. No estamos en desacuerdo en tomar un ejemplo, pero analicémoslos a todos. ¿Qué te parece? Claro, seguro. Analicémoslos a todos. ¿Qué pasa con el resto? Me si parece no seríamos fundamental. injustos si no hacemos un análisis de conjunto, ¿no es cierto? 100%. Me parece fundamental partir por Evo, porque obviamente marca el sello. Estamos en un momento en el que todo lo que ha sido un proceso de transformación 2005 al 2009 termina extendiéndose 2009-2014, con una constitución que se vuelve ley y se vuelve un conjunto de leyes. Entonces, para mí el proceso 2014-2019 va a ser de consolidación. Digo todo esto no solamente refiriéndome a Evo, sino a quien sea. Quien sea que venga, ya no va a poder gobernar sin este tipo de regalitos de papá de Evo cumple. Donde no importa si has ejecutado o no en el municipio, igual recibes tu estadio, igual lo recibes. No necesitas ser, concluyo con esto, no necesitas ser un alcalde pensante. Yo lo he entrevistado al señor de Evo Cumple, que me parece, por cierto, muy eficiente, muy inteligente, muy buen funcionario. Pero claro, tú entras a su oficina y no tienes que discutir cuál puede ser el horizonte de construcción del municipio, hacia dónde va el municipio, qué queremos con el municipio. No, lo único que tienes que hacer es elegir este estadio, el más grande, este otro con luces o este otro con flechas doradas. Es decir, la reunión dura exactamente 2 minutos. No necesitamos alcaldes que piensen, necesitamos alcaldes que elijan la plata que va a regalar Evo Morales. No me consta, la verdad, no me consta. A mí sí, claro, he hecho una investigación seria sobre ahora, hay una tensión con colectividades muy sólidas también que ha logrado consolidar Bolivia, ¿no? Cuando Bolivia logra desmontar y expulsar, por ponerlo de alguna forma, a los actores políticos que estuvieron cómodos desde el 85 hasta el 2000-2008, el periodo de las peleas políticas, lo que tú ves son colectividades muy sólidas, además ejercicios solidarios que incluso logran rescatar al proceso político que manejaba el gobierno en cierto momento. Si no hubiese sido que los colonizadores en determinado punto deciden construir y constituirse en un contrapoder al control gamonal que existía en el oriente del país, no se habría podido sostener Evo Morales. O sea, el cerco a Santa Cruz, el trasfondo del cerco a Santa Cruz es un contrapoder territorial. Claro. Te estoy hablando de septiembre del 2008, cuando las instituciones estaban tomadas. Ese cerco a Santa Cruz es un contrapoder territorial a un poder de despliegue fáctico muy fuerte que mantenían, digamos, los ganaderos, los agropecuarios, los olleros, etcétera, ¿no? Entonces, existen colectividades muy fuertes. Ahora, lo que también hay, y por eso encuentro, digamos, que existe esta tensión, es que a partir de eso, digamos, a partir del momento en el cual se logra la victoria colectiva, es decir, cuando la alianza, el pacto de unidad, indígenas, cocaleros, colonizadores, Bartolinas, o sea, todos estos actores que en cierto momento confluyen y que logran construir, indígenas de tierras altas y bajas, cuando logran confluir un proyecto y apostar e imponer un proyecto nuevo con una constitución política y derrotar a todos los actores anteriores que tenían ellos, los poderes fácticos, es decir, medios de comunicación, fuerzas armadas, aparatos represivos del Estado, durante todo este periodo, 2000-2008, cuando logran desmontar todo eso en un ejercicio colectivo, se logra esta victoria con una constitución que es altamente colectivista en el sentido de la economía plural, las autonomías indígenas, los derechos colectivos, el reconocimiento de derechos colectivos como algo constitucional. Cuando se logran toda esta serie de adquisiciones, digamos, de estas reivindicaciones, es cuando ya comienza el periodo de los particularismos. Es decir, estos sectores que también son portadores de ideología y son portadores de ideologías que incluso pueden chocar entre sí mismas, el claro ejemplo es colonizadores contra indígenas, comienzan el tiempo de los particularismos, ¿no? La preocupación que yo tengo es, existen sectores dentro de este mismo bloque, que en su momento fue social y revolucionario o nacional popular, ese mismo bloque ahora está apuntando a transformaciones en cuanto al régimen de tierras, pensando en regímenes individuales, transformaciones en cuanto a la ampliación de fronteras agrícolas, la apertura de carreteras, es decir,
también existe, digamos, dentro de este entorno muy colectivo, muy social, también existen estas particularidades. Las primeras metas se cumplieron, entre comillas. Exacto. ¿No es cierto? Es natural que haya otra etapa. ¿O no? Claro. Justamente esa es la importancia de la ideología en todo esto. Es decir, yo no soy tan fatalista, pero algunos analistas agrarios sostienen de que la agenda de los colonizadores es una agenda eminentemente capitalista. ¿Por qué? Porque ellos quieren transgénicos, porque ellos quieren propiedad individual de tierras, quieren acumulación, o sea, tienen eso. Por eso también vemos hammers ahora en Villatunar y podemos ver hammers en el norte de Potosí. Existe este problema, que es un problema también de falta de ideología, de una construcción ideológica, ¿no? De repente no es correcto aplicarle este rótulo a lo que has dicho, pero el vicepresidente diría tensiones creativas, ¿no? De la, su libro, sí. De la revolución. Así es como planteas. ¿Se puede hablar de otra ideología fuera de la oficialista? Tú has dicho ya el tema del cemento, el Evo cumple, además me has dicho cosas concretas, Diego. Otros le dirán otra cosa, le pondrán otro nombre, ¿no? Seguro. En el nombre podemos disentir. El resto, Jorge Quiroga, Samuel, ideológicamente, ¿dónde están situados? Nuestros políticos en general, viendo el conjunto, el MCM, Fernando Vargas. Nuevamente hago una contextualización que es imprescindible, ¿no? Para entender bien dónde podemos estar y en qué medida nos estamos uniformizando más bien. Por eso yo digo... O todos bajo el mismo paraguas. Eso es lo peligroso. Yo digo que mi principal mensaje es que reideologicemos el ambiente electoral en un sentido positivo. ¿En qué consiste eso? Lo digo. Hoy en día la inversión pública destina el 1,2% a industria, solamente el 6,5% a desarrollo rural. ¿Qué significa eso? Que obviamente Evo Morales no se preocupa del desarrollo rural ni de la industria, eso claramente, ¿no es cierto? Y casi el 50% a caminos. Sin embargo, los caminos, siendo muy positivos, no necesariamente van a generar desarrollo. Los caminos pueden servir para ver pasar camiones brasileños hasta el Pacífico y que de eso no sepamos nada, ni ganemos nada. O cocaína, no, los caminos no son garantía de desarrollo. Hay que tener un plan específico de desarrollo. En ese sentido me preocupa que gastemos, que suba, ¿no es cierto?, el plantel funcionarial en el Estado de 60.000 a 250.000. Nos terminamos tirando toda la plata. Alternativa. Pero digo eso, voy a la alternativa. Por eso replantear esta reideologización es poner los temas estratégicos, ya no solamente de agenda nacional, que Evo Morales lo hizo muy bien, tenía que haber una revolución sociológica, la cumplió. Evo Morales es el son líder cosas que da planteadas, a veces tú ves programas de gobierno. Sí, pero no en los hechos. Lo discursiva sí, hasta el programa electoral del 2005 es una maravilla. Te hablan, por ejemplo, del compro boliviano. La alternativa, para no irnos así por las ramas, la alternativa. La alternativa es poner claramente los temas estratégicos de agenda mundial que nos van a cobrar. 1, medio ambiente, cambio climático, deforestación. Somos el país per cápita que más deforesta en América Latina. Si nuestra huella ecológica por deforestación es la más alta, somos altamente La ABT contaminantes. dice lo contrario en los últimos datos. ¿La qué? La ABT, la Agencia Boliviana de Bosques. Sí, el texto de Diego Pacheco, pero los textos de investigación claramente te dicen 350.000 hectáreas por año, ya vamos 6 millones y el 2050... Tendremos que hacer otro programa para confirmar y debatir eso. Bueno, tú que lo estamos dejando colgado a... No, pero déjame terminar. Lo estamos dejando colgado a Boris. Una cosa concreta, déjame terminar. Uno, ecología. No podemos seguir con lo que Eduardo Gudinas llama la economía neoextractivista, que es común no solo a Bolivia, sino a América Latina. No podemos seguir. Es decir, este gobierno tiene algo muy positivo, pero puede ser al mismo tiempo su punto débil. Queremos tener una planta de plásticos en Tarija, $1.800 millones. Queremos tener de amoníaco, de Ura, $850 millones. Queremos tener otro gasoducto por el Gran Chaco, excelente. Queremos tener litio, 1.000 millones. Queremos tener Mutún, otros 2.500 millones. Fantástico, yo estoy de acuerdo. Pero eso te genera, ¿sabes cuántos empleos? No más de 30.000. Es decir, si no sabemos redistribuir esos excedentes de los recursos naturales bien, y no lo hemos hecho bien hasta el momento, no lo hemos hecho nada bien, entonces evidentemente todo esto va a ser, y concluyo con esto, y por eso lo de la ideología, Bolivia con su socialismo del siglo XXI se parece mucho más a la Bolivia de Gregorio Pacheco de 1980, que exportaba plata. Se parece muchísimo más posiblemente a la Bolivia del Estaño de Simón Patiño, que una Bolivia realmente socialista, con una ideología marcada, que diga no al extractivismo, sí a la producción, sí al cambio de matriz productiva, sí a los derechos humanos, sí a una democracia que respete el Estado de Derecho. Sí hay cosas muy claras. La alternativa, sí, hablando de la alternativa, así has focalizado defectos. Para nada, inversión más en desarrollo rural, pon más plata para industria. Por ejemplo, ahorita... Y tema de ecología, lo estamos dejando colgado a Boris. Sí, que déle Boris y yo soy otro. Ya, Boris, mira, adelante. Ahora, de todas Boris formas, y el corte y luego volvemos. De todas formas, hay polos ideológicos que se han logrado establecer en Bolivia. Es decir,
los programas, ya que estamos dejando un poquito de lado la oposición, los programas de la oposición y el discurso de la oposición, tal vez no tanto con Tuto Quiroga, para mí es una señal de la capitulación de un bloque histórico ideológico frente a otro. O sea, estamos frente a un reconocimiento de que no nos queda de otra, no vamos a de nosotros ir a discutir el Estado plurinacional, que ha dicho el Samuel, República plurinacional, pero la plurinacionalidad como componente ideológico del Estado se mantiene. Nadie va a ir a discutir el componente... Lo ha dicho una diputada en este programa el primer día de la semana, ¿no? Una diputada de oposición. Claro. ¿Qué dijo? Es indiscutible el Estado plurinacional. Exacto, por eso te digo. O sea, la plurinacionalidad está incorporada. El Estado autonómico igual, ¿no? Ya han sido incorporaciones. La democracia como ampliación, la democracia participativa, representativa, directa, comunitaria, es aceptada. La justicia, desde sus administraciones ordinaria y administración indígena, es aceptada. Es decir, también existen, eso es lo que se le llama los polos ideológicos de este Estado, de este momento, han sido reconocidos. O sea, la oposición, o sea, la gente que no está con Evo Morales, no tiene una opción nueva, digamos, de país, no ha generado, no ha sido capaz de construir una ideología y una visión de país que pueda reemplazar a la actual en el corto o mediano plazo. Es por eso también que les va tan mal. ¿A qué se debe eso? ¿Por ¿La qué? explicación está fuera? ¿Es un fenómeno global? ¿O qué pasa? No, me parece que obedece a la lógica más gramsciana de bloques históricos. Es decir, lo que estamos viviendo es un resabio de lo que se ha derrotado hace unos años, ¿no? Y no digo que lo haya derrotado solo Evo Morales, digo que lo ha derrotado un bloque social que es mucho más amplio que un gobierno solamente. Entonces, los que ahora son los actores son resabios de ese bloque que fue derrotado en su momento y portadores de un país anterior que ya ha sido superado ideológica, política, militar y económicamente por uno nuevo, y que por eso no pueden, y aunque hagan todos los intentos de gambetear el debate de fondo, no pueden plantearle, el país no puede reconocerles ni les va a comprar el programa político porque en definitiva no lo tienen. Eso es lo que le falla a Samuel. Samuel se ha planteado como el político de centro derecha que a mi juicio, y yo estoy de acuerdo en eso, mejor asimiló los cambios en el país, que no acabó quemado, es decir, Tuto Quiroga se quema con el revocatorio, Rubén Costa se Branko Marinkovic, y quedan envueltos, quedan envueltos en aquello que sucede tan fuerte en Santa Cruz. Leopoldo Fernández tiene el problema por el que todavía atraviesa y sigue pagando las consecuencias. Samuel, de todo este bloque, Gonini, que decir, digamos, de todo este bloque, Samuel es el que menos quemado queda, ¿no? El político de centro derecha que más o menos se había logrado sobrevivir al cataclismo de su bloque. Y ahora, justamente, logra sobrevivir, llega posicionado por primera vez, por primera elección, como el candidato que le tocaba pelear con Evo Morales, el tú a tú, lo que antes fue Manfred, lo que antes fue Tuto, finalmente le toca a Samuel y muestra una debilidad ideológica, o sea, una... ¿Lo dices por lo de hoy? No, me refiero a una falta de densidad en el discurso tan fuerte que entonces no convence ni a las derechas más radicales, mucho menos va a convencer a los actores comprometidos con el proceso de cambio. Entonces lo tienes ahí, estancado entre un 15-18%, con un discurso que es bastante pobre en términos ideológicos. Vamos a un corte y luego volvemos. Diego ha aterrizado en algunas cosas, Boris también. No había sido fácil, ¿no?, hablar de ideología, es bien complicado. Volvemos, hacemos un corte. Ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Artículo 7. Tipos de violencia contra las mujeres. Violencia física. Es toda acción que ocasiona lesiones y o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de una manera inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio. Vine a buscar a mi padre, me dijeron que estaba enfermo. ¿Ya murió? Pero aquí no estás. Si no te encuentras registrado aquí, no naciste. Quiero comprar un apellido. Arcángel. Mejor Miguel Arcángel. Ay, qué pendejos somos todos.
Este lugar se volvió un valle de hambrientos que como muertos iban y venían. Eso pasó hace mucho. Las tarifas infladas por parte de las empresas de radiotaxis. Siempre trabajan juntos y no solo se trata de amistad, pues son hermanos. A pesar que existe una elevada disponibilidad de materia prima, el sector productivo es débil. Señores, en la bitácora nosotros vamos a referirnos a la crisis estatal. En su primera parte, a la crisis del Estado neoliberal. Acompáñenos este domingo a las 20 horas. Te acompañamos desde que empieza el día, asegurándonos que tengas la energía que necesitas para seguir y la fuerza que necesitas para llegar hasta donde aspiras. Por muy lejos que vayas, siempre estaremos contigo, porque creemos en tu trabajo y creemos en ti. Nuestro compromiso es mejorar tu vida y la de todas y todos los bolivianos. Agencia Nacional de Hidrocarburos, nuestro compromiso a toda prueba. Ideología, hablando del proceso externo. En el comienzo del programa hemos contextualizado, hemos puesto líneas bien claras, bien definidas. En el país se vive otro momento, un momento de repente que se ha gestado antes. Bolivia siempre ha querido casar las líneas temáticas de afuera con lo local, con su propia identidad, ¿no? ¿Qué alternativas hay? Y hablábamos en el corte. Se han tirado dardos hacia un lado, tiremos dardos a todos. Seguro. A ver, vamos viendo, ampliemos. A mí lo que me preocupa mucho del análisis, que lo comparto, Boris, tu análisis, pero siempre me deja un poco preocupado la idea de que ya está todo dicho. Los opositores solamente tienen que venir y subirse a lo que ya está plenamente consolidado, oleado y sacramentado. Y eso realmente me preocupa de cara a lo que estamos hablando y de cara a esta reideologización que yo planteo. Y psicológicamente es algo continuo, ¿no? Porque siempre a la crítica. ¿Qué vas a perder si solamente criticas? La pregunta. Claro. Sí, perdón. Entonces, en ese sentido, me parece que sí hay un tema crucial, que ya que estamos un poco teóricos, menciona un teórico de derecha, Samuel Huntington, que decía que la división es en realidad entre estados débiles y estados fuertes, ¿no? Estados con una capacidad de hacer gestión sólida y estados que no tienen capacidad de ser más patrimoniales, que no tienen capacidad. Esa dualidad la tenemos que replantear en Bolivia. Eso reideologiza el ambiente. No basta decir, sí, estamos todos de acuerdo que haya justicia comunitaria. Estamos todos de acuerdo y no puede haber retroceso en este país, que los indígenas son parte de un Estado plurinacional y todos formamos parte de eso. De que las regiones ya son una conquista para los siguientes 100 años de este país, y etcétera, etcétera, etcétera. Todos estamos de acuerdo. Eso no es el punto. El punto es... Estás hablando de desafíos. Estás hablando de desafíos. Y no tiene que ver solamente con el presidente. Ojo, ya que nos reclamamos. Tiene que ver, por ejemplo, con un gobernador como el señor Costas, que piensa que hacer autonomías es construir caminos y tener, ¿no es cierto?, 1000 kilómetros de caminos. Eso no es autonomía. Es decir, el más grande constructor de caminos era Domiciano, un emperador romano que era un cerdo, era un asesino patológico. Igual construía caminos. No tienes que ser muy inteligente para construir caminos, ¿no? Entonces cualquiera lo puede hacer. Autonomía es más que eso. Es tener un proyecto de departamento, es saber dónde va a estar Santa Cruz en 2030, es consolidar realmente un bloque social y económico poderoso. Nada de eso está en la cabeza del señor Costas. No existe eso, no pasa nada. Y del lado de Evo Morales, en términos de gestión, hay pues enormes falencias, desde cosas mínimas. Sale la ley de violencia integral contra la mujer y hasta el día de hoy no hay reglamento, no hay un solo peso. Y siguen subiendo los feminicidios. ¿Para qué tanto teatro con la ley? ¿No? Y ejemplos como esos podemos dar, pero sin cuenta. Transparencia. La ministra Suxo va y nos presenta, ¿no es cierto?, el estado de investigaciones que tiene sobre corrupción. Como 12.000 casos. ¿Cuántos han sido resueltos? 88, menos del 1%. Ya pues, nos pondremos la pila entonces, ¿no? Hagamos las cosas bien. Queda un 99% para resolver.
Es decir, todo lo contrario, los desafíos están puestos y vienen grandes. Los desafíos se llaman utilizar bien toda esa plata que tenemos. Si no, nos vamos a farrear este presente. A nivel nacional, a nivel de gobernación y a nivel municipal. ¿Qué propuestas hay para utilizar mejor eso? Yo creo que hay ¿Has muchos. visto los planes de gobierno? He visto todos los planes de gobierno. Rescato algunas cosas así muy rápidamente. Por ejemplo, del programa del señor Juan del Granado. Tiene dos fondos que me parecen sumamente interesantes, que tienen sus propios nombres, pero básicamente es un fondo de desarrollo rural, con 5.000 millones, y un fondo de desarrollo industrial, con 3.000 millones. Genial. Nos guardaremos un poquito de la pata del gas y la tendremos, ¿para qué? Para invertir estratégicamente. Me parece bien. Del lado de Samuel rescato, por ejemplo, y con contundencia, los famosos CITES, que implican innovación. Yo le tengo una gran envidia al señor Correa, que está invirtiendo 5.000 millones de dólares, trayendo profesores, mandando licenciados para que se doctoren en Estados Unidos, o en Berlín, o en Corea, ¿no es cierto? Está gastando un montón en una ciudad tecnológica. Es decir, si hacemos eso, no me voy a quejar de que haya canchitas de fútbol, pero hagamos algo más. Y eso no solamente es responsabilidad del presidente, eso es responsabilidad de los gobernadores. Yo estaba el otro día con el alcalde de Chuquisaca. ¿Por qué no en Chuquisaca, si fue la segunda universidad de América Latina, por qué no plantea crear ahí la ciudad del conocimiento y meter la mitad de su presupuesto a eso? Y darle, ¿no es cierto?, una identidad, darle un valor cualitativo al municipio, no solamente construyendo canchitas de fútbol o aceras, que a mí me matan, ¿no? ¿No te gusta el fútbol? Yo soy un fanático del fútbol, pero lo hagamos bien. ¿De qué equipo eres? ¿Vos? Yo también soy del Bolívar. A ver, Boris. Mira, yo sí veo de que existen ciertas debilidades ideológicas que son muy peligrosas. Es decir, la realización de un Dakar en Bolivia es absolutamente incompatible con la agenda que ha construido el proceso de cambio, no el gobierno, con la agenda que ha constituido el proceso de cambio. Es decir, el proceso de cambio tiene un componente ideológico muy sólido, con varios actores, con sus incongruencias, pero es un dispositivo ideológico que ha logrado una transición constitucional, ha logrado culminar un proceso constituyente con todas las complejidades que tenía. Y esa herencia, ese dispositivo ideológico y político que en teoría ahora, digamos, las personas que se sienten comprometidas con la agenda del proceso de cambio y la tienen que defender, uno se encuentra descolocado frente a determinadas cosas. Es una cosa muy similar. Yo estaba en Brasil en el Mundial, pero cuando vas a las favelas y cuando te encuentras, digamos, con lo que sucede detrás de el Brasil, que la tercera economía del mundo, que el Brasil del BRICS, etcétera. Claro, pero cuando te encuentras con las realidades que están detrás de eso, vos comienzas a pensar de que será realmente, digamos, para eso para lo que queremos crecer, o para eso para lo que... No te hablo de desarrollo porque necesitamos 2 horas más de debate. Pero si realmente estamos creciendo para eso, para tener Dakar, si estamos realmente creciendo para traer la Copa del Mundo a Sudamérica y que la FIFA te desprecie, además porque ha sido bastante peyorativo con Brasil en todo el proceso, si estamos haciendo, si la transformación se está haciendo para que el Miss Universo aterrice en Quito, es decir, eventos que son grandes, son hechos para unas realidades que nunca nos han considerado, además, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí se encuentran, digamos... creo que se esté apuntando a eso. No digo que sea el horizonte, nos movemos a veces, te digo que hay riesgos... Por ese fenómeno del cual hablábamos al comienzo. Claro, por eso te digo, existen riesgos y desviaciones que uno advierte, pero que le parecen preocupantes, ¿no? Es decir, la fascinación con el Dakar ha sido muy grande, ha sido una cosa muy fuerte, ¿no? Y se lo va a repetir en el próximo año. Y ahí te preocupa de que... Mira, claro, si lo tuviéramos al ministro, te diría, han visitado tantos Bolivia, se ha invertido tanto, se ha incentivado el turismo interno. Pero ¿qué turismo queremos? Digamos, el turismo que viene a consumir una carrera, un rally con camiones gigantes que atropellan todo lo que está a su camino, o un turismo de las cosas que siempre planteó Bolivia. O sea, ellos no vienen a ver a Bolivia, ellos vienen a ver camiones en el tema del turismo, ¿no? Son peligros. Me parece filosófica la observación. Claro, mira, a mí eso me preocupa realmente, porque sí existe un dispositivo ideológico detrás del proceso de cambio, y también existe un discurso ideológico muy fuerte detrás de lo que plantea el gobierno. Y hay veces que lo que te conflictúa a algunos es que no siempre van de la mano, digamos, ambas cosas. Pero es la tensión, pues, entre el conjunto, la idea del conjunto y la particularidad, ¿o no? Sí, no, pero a ver, solamente complemento lo de Boris. A ver, si realmente queremos... Tengo 2 minutos. Vuelva rapidísimo. Lo del Dakar definitivamente es una muestra justamente de eso.
de ese despilfarro al que estamos acostumbrándonos peligrosamente. ¿En qué sentido? Fíjate lo de Sur, ¿qué planteó el presidente el año 2006 cuando obtuvimos 12 medallas? Dijo, la siguiente competencia, el 2010 vamos a tener más medallas. ¿Cuántas tuvimos en el 2010? 8 medallas. Bueno, qué pena, entonces el 2014 tendremos más medallas. ¿Cuántas hemos tenido? No, para un cachito, déjame terminar. Al Boris no me interrumpa a mí. 4 medallas, Gabriel. Hemos pasado de 12 a 4 en 8 años. Si destinabas a esos deportistas como Giovanni Irusta y muchísimos más, la mitad de lo que has dado para el Dakar, hubiéramos tenido por lo menos 20 medallas. No hay una política de deporte sólida. El mismo viceministro, ¿cómo se llamaba? El Rimba, decía, hasta los ecuatorianos tienen 100 veces más patria que nosotros para el fútbol, para promover jugadores desde abajo. ¿Qué tenemos nosotros? Ya, yo te interrumpo. No te olvides del Comité Olímpico Boliviano y todo el despelote que había ahí. Que eso tiene una... montones. Había más tiene cierta administración autonómica, o sea, no, en Beijing y en el... Por eso te digo, había más dirigentes. Dios. Ahí tiene que ser fuerte una política de deporte estructural y clara. Si vas a una cancha de fútbol... Políticas más fuertes. Políticas claras, sólidas. Bien. Vámonos a las conclusiones. Qué interesante que subo esto. Vamos a las conclusiones. Me hicieron una tola. Bien. Momento de conclusiones en Palestra Política. Pobre Gabriel. Diego, adelante. Perdón. 1 minuto, 60 segundos. Tienes reloj, hermano. Por favor, yo simplemente digo, de cara a las elecciones, y a todos los candidatos, tenemos que pensar que este periodo de bonanza hemos pasado de 1.000 millones manejados el 2000 a tener casi 10.000 millones, un 1000% más, es un montón de plata. Por favor, la utilicemos bien, en empleos, modificando la matriz productiva, no solamente en teleféricos. Estamos gastando en 5 rutas más 450 millones, el presupuesto de La Paz 250 millones de dólares. Es decir, tenemos el doble de presupuesto en teleféricos que lo que utiliza toda la gente en La Paz. Por favor, eso es despilfarro. Hagamos políticas públicas serias. Modificando además, ¿no es cierto?, los componentes centrales, no extractivismo, sí respeto a los derechos humanos, sí consolidación de una democracia donde el adversario no se lo satanice. Estos son elementos fundamentales para los siguientes 5 años. Bien, Diego, ya me recuperé, les cuento, ya estoy mejor. Boris, tienes 1 minuto. Perfecto. Bueno, mira, yo sí creo de que se puede pensar en la recomposición de fuerzas políticas que te permitan encontrar un horizonte más compatible con lo que se soñó a principios de este siglo. Creo de que la idea de que la constitución de un Estado fuerte sí puede dar pie a pensar, no en el socialismo del siglo XXI porque Bolivia no lo quiere, no creo que lo quiera, pero sí en un socialismo boliviano, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de reflotar a los obreros, ha llegado el momento de volver a constituir una agenda política pensada en la reconstrucción de las relaciones sociales, y bueno, eso va a depender mucho de la densidad ideológica del debate que se viene en el camino. Bien, les agradecemos a nuestros panelistas, Diego, gracias por gracias, la pasión, Gabriel. por la fuerza. Gracias, Boris. Gracias, Boris. El lunes, amigos, es lo que vamos a presentarles a continuación. Empezamos un nuevo ciclo, hablamos ya con los candidatos. Fernando Vargas, Margot Soria estarán junto a nosotros planteando sus visiones de país, hablarán también de el plan de gobierno. Fundamentalmente es el objetivo de este programa, buscar revelar contenidos, dar ideas, que emerjan contenidos de nuestra palestra política. Un gusto. Buen fin de semana, descansen, nos reencontramos el lunes a las 10 de la noche. Permiso. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado Aviala Televisión, un continente de culturas.